Déjeme comenzar con una pregunta muy sencilla que usted ya conoce. Y es que, ¿por qué será, hermanos, que al ser humano le choca tanto la idea de la disciplina? Cuando escuchamos esa palabra, inmediatamente a nivel de iglesia lo asociamos con estarse sentado, castigado, retado, regañado, reprendido, como usted lo quiera llamar. Pero si lo definimos bien como el diccionario lo presenta en términos generales, la disciplina es básicamente cumplir reglas, mantener un orden, habla de actuar con cierta constancia para lograr una meta. Pero desde la perspectiva que la Biblia nos da, igualmente la idea no está tan alejada, porque cuando la Biblia nos habla de disciplina de parte del Señor, nos habla de obedecer una instrucción divina que tiene como meta corregir el pecado que se ha cometido. Entonces, fíjese, no está tan lejos otra vez. Desde la perspectiva bíblica, la disciplina es obedecer una instrucción divina que tiene como meta corregir el pecado que se ha cometido. Téngalo muy en cuenta porque esto otra vez va a ser muy importante para lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Es fácil entenderlo, hermanos. Es sencillo entenderlo. Lo complicado es vivirlo. Lo complicado es practicarlo. Pero esto es debido a que olvidamos, ¿sabe qué? El valor que Dios le da a la disciplina de su pueblo. Y por eso es que lo vemos como un castigo cruel y a veces sin sentido, que Dios discipline, que Dios corrija o que Dios castigue. Sin embargo, la Biblia nos revela algo muy diferente y es lo que Pablo precisamente quiere mostrarles a los corintios, que no estaban dispuestos a corregir sus pecados porque había una comprensión muy errada o es que nula de la disciplina, de esta disciplina. Entonces yo quiero que en este texto usted note cómo Dios nos va a revelar y escuche, y fui muy intencional en usar esta palabra. Dios nos revela la belleza de su disciplina. Como así, hermano Jonathan? O sea, asociamos ¿cómo podemos asociar la disciplina y darle la descripción de que es algo bello ser disciplinado? Bueno, como Dios ve la disciplina, sí es una belleza y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Entonces, Dios nos va a revelar en este texto la belleza de su disciplina en la vida de su pueblo. Fíjese, lo vamos a ver a través de tres implicaciones en lo que la Biblia nos va a revelar por qué entonces puedo ver la belleza en la disciplina. Y sé que es un término que probablemente no tenga mucho sentido ponerlo junto. ¿Cómo que es como así que la disciplina es algo bello? No tiene sentido. Bueno, solo rapidito para ponerlo en contexto, ahorita que ya iniciamos un nuevo capítulo en esta segunda carta a los Corintios, que es el último capítulo ya de este libro. Y básicamente, hermanos, desde hace 5 capítulos atrás, Pablo ha estado en todos estos capítulos presentando una defensa de su ministerio, de sus ayudantes incluidos ante los corintios, pero hace un capítulo y medio atrás, Pablo cambia este discurso donde ya no se defiende, por así decirlo, sino empieza a expresar una preocupación hasta llegar al punto de hacer advertencias muy puntuales, muy severas, que vimos la semana pasada, hacia pecadores que no se estaban arrepintiendo. Y desglosamos la sección anterior en 3 domingos seguidos donde la iglesia estaba llamado a ocuparse en prioridades que realmente deben importar, que era lo que a los corintios les acontecía. No tenían una comprensión del atributo de Dios que es omnipresente y por consecuencia despreciaban su unión con Cristo y por efecto de eso estaban normalizando pecados que para ellos no eran escandalosos, y por ello es que Dios provee esta oportunidad de que se arrepientan, y por eso el discurso de Pablo es arrepiéntanse. Ese es el punto que por el que yo busco señalarles e incomodarles en lo que están fallando, que ustedes se arrepientan. Pero ya a partir del versículo 1 del capítulo 13, Pablo va a ser mucho más severo en sus advertencias. Y aquí es donde yo quiero que me preste atención. Teniendo ya este contexto,
quiero que veamos la primera implicación de por qué yo digo que la belleza desde la perspectiva divina tiene la disciplina. Implicación número uno, un diseño divino. Un diseño divino. Versículo 1. Dice, esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Fíjese, ya es la segunda vez que Pablo está diciendo, miren, voy a ir a verlos una tercera vez. Ya antes en el capítulo 12, versículo 14, había dicho, miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir donde ustedes. Versículo 1 del capítulo 13, esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Hay un énfasis ahí que no es casualidad. Y aquí quiero hacerle un último repaso. Yo sé que hemos visto cierto orden cronológico de escenarios de por qué es importante que usted entienda las muchas veces que Pablo visitó y advirtió a los corintios sobre estos asuntos. Entonces quiero hacer un repaso de los registros que la misma escritura nos da de las visitas de Pablo. Para quienes están anotando, Hechos capítulo 18, versículo 11. Hechos 18, 11 nos dice que Pablo permaneció con los corintios 1 año y medio durante su primera visita. Ahí fue donde él predica el evangelio, la gente es convertida y él empieza a plantar esta iglesia en los corintios. Luego, en Hechos capítulo 20, versículo 31, se nos dice que Pablo estuvo en Éfeso, después de estar en Corinto, se va para Éfeso y ahí se está 3 años. Y desde ahí, desde Éfeso, él escribe por lo menos 3 cartas a la iglesia de Corinto. Luego se embarcó de Éfeso a Corinto otra vez para llevar a cabo esta segunda visita, que es la visita dolorosa que Pablo menciona en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1. Entonces, luego de esto, mientras vuelve a Éfeso de nuevo, mientras él estuvo en Éfeso, él recibe una carta de parte de la iglesia de los Corintios. Eso lo vemos en primera los Corintios 7:1. Y se nos dice al final de la primera carta a los Corintios, para ser exactos, capítulo 16, versículo 17, que llegaron 3 hermanos corintios a visitar a Pablo para informarle junto con Tito. Nos hablan de Estefanas, nos hablan de Fortunato y nos hablan de Acaico, unos nombres un poco interesantes. Entonces, teniendo todo esto, Pablo es que se entera otra vez de que los corintios no se estaban arrepintiendo y él vuelve a escribir la segunda carta a los corintios y advierte de que va a visitarlos una tercera vez, pero esta vez ya no va a pasar cosas por alto. Entonces, pero vamos despacio. Fíjese, pareciera un poco confuso de qué le está diciendo en el capítulo 13, versículo 1. Miren, esta es la tercera vez que voy para donde ustedes. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Esta segunda parte, lo que está haciendo aquí es Pablo tomar una cita del Antiguo Testamento. Hay algo muy curioso porque la idea es que después de decir, esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Y es como que si entre paréntesis dijera, les recuerdo que la escritura dice, o les recuerdo cómo está escrito, que ya es algo que Pablo hace muy seguido en sus epístolas. A la hora de dar una instrucción, Pablo muchas veces cita la misma escritura en el Antiguo Testamento para comprobar que esto no es un invento de él. Esto es algo que desde el principio Dios ha estado revelando, instruyendo. Entonces, ojo, ha venido señalando pecados muy puntuales, tanto los que los corintios estaban permitiendo ver como los pecados ocultos que ya Pablo incomodó y señaló. Entonces, señores, vengo por tercera vez y les recuerdo, como la escritura dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Era muy normal que en las leyes en el pueblo de Israel, ahí en Deuteronomio, cuando alguien estaba bajo juicio y estaba acusado de algún delito, no se le permitía ser culpable solo por un testigo, sino que se llamaba a 2 o más que pudieran testificar en contra de esta persona o a favor de esta persona. Básicamente, de nuevo,
Pablo aquí no se está inventando el método con el que iba a disciplinar a los corintios, porque él iba con esa mentalidad. Entonces, este método para disciplinar al pueblo ya había sido diseñado por Dios desde el principio y aún confirmado por Jesús en el Nuevo Testamento. Acompáñeme a Deuteronomio 17:6. Deuteronomio 17:6. Este es el Señor dando las instrucciones al pueblo de Israel. Deuteronomio 17:6. Dice: al que ha de morir se le dará muerte, pero ¿por qué? Por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Así no funciona esta sentencia disciplinaria, por así decirlo. Más adelante, váyase 2 capítulos, Deuteronomio 19:15, que justamente está hablando de la ley de límites y de testigos a la hora de juzgar a alguien. Deuteronomio 19:15 dice: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso únicamente será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y en Mateo 18, váyase ahí, Jesús hablando de cómo había que tratar los pecados en la iglesia, agarra esta cita de Deuteronomio para enseñarlo a sus discípulos. Mateo capítulo 18, versículo 16. Mateo capítulo 18, versículo 16. Fíjese, este es Jesús hablando. Leámoslo desde el 15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Paso 1. Si te escucha, ha ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, paso 2, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y en los versículos siguientes se detalla el tercer paso. Al punto que quiero llegar es que esta primera implicación nos hace entender, hermanos, que hay una belleza en la disciplina bíblica porque Dios fue quien la diseñó para su pueblo. Quiero que tenga eso muy en cuenta. Hay belleza en la disciplina bíblica porque Dios fue quien la diseñó. De nuevo, esto es sencillo entenderlo, pero si usted nota que desde el Antiguo Testamento y Jesús confirmándolo en el Nuevo Testamento y Pablo volviéndolo a confirmar en el caso de una iglesia, no es un invento de Pablo, no es un invento de los apóstoles, es algo que Dios diseñó desde el principio. Se tiene que hacer de esta manera. Eso es lo bonito de esto. Eso es lo precioso de esto. Entonces, vuelva a 2 Corintios 13. Teniendo esto en cuenta, entonces, tiene sentido porque Pablo, aparentemente en nuestras traducciones al español es un poco tosco en hablar de una cosa y rapidito citar otra. 2 Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a visitarlo. Paréntesis. Y les recuerdo, como ya ustedes conocen que la Escritura dice en la ley, por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Y aquí nos compete un asunto, dice Pablo básicamente. Hay un problema que está aconteciendo, que se advirtió, que no han querido arrepentirse. Entonces hay que proceder como Dios lo ha establecido. Entonces eso nos lleva a la segunda implicación. Ya vimos un diseño divino, versículo 2, una advertencia previa, una advertencia previa. Versículo 2, dije previamente, cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente para el momento en el que se estaba escribiendo esto, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás. ¿Qué cosa? Que si voy otra vez, no seré indulgente. Si hay algo que nos queda bien claro, es que por lo menos Pablo advirtió unas 3 veces a lo largo de sus cartas, si es que no más, a los corintios de que no se dejaran llevar
por pecados que habían normalizado y por pecados que ya fueron anteriormente y puntualmente nombrados. Otra vez, si usted lee el versículo 2, él está advirtiendo entonces que si no se arrepentían aún, él no iba a ser indulgente. Esta palabra indulgente significa, otra traducción es pasar por alto o tener consideración. Y es interesante porque algunos comentaristas mencionan que esta palabra en el griego se usaba en el lenguaje militar cuando se hablaba de perdonarle la vida al enemigo en una guerra. Es decir, ibas a tener consideración de la vida de tu enemigo y ya no le iban a quitar la vida. Ibas a pasar por alto probablemente el daño que te habían hecho y le perdonabas la vida a tu enemigo. Ese nivel es el que está ocupando Pablo para decir que él ya no iba a ser indulgente, él ya no iba a pasar por alto, él ya no iba a tener consideración de estos pecados. Y es interesante porque pareciera un poco contradictorio, pareciera, pero no es. En la Biblia no hay contradicciones, hermanos. Váyase al inicio de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Qué bueno que trajo su Biblia, hermano, porque la vamos a ocupar bastante hoy. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Fíjese, Pablo de entrada viene hablando de cómo Dios consuela, de cómo Dios permite que nosotros también podamos consolar en cualquier aflicción. Y él empieza a decirles, miren, yo sé que han pasado ciertas cosas y que hay falsos maestros que andan diciendo cosas que no deben de ser. Tuve planeado ir antes a visitarlos, pero no se pudo. Y él está diciendo varias cosas en cuanto a la sinceridad de Pablo hacia los corintios. Ahora, hay algo que me llama la atención al final, casi en el versículo 21. Segunda los Corintios 1:21 dice, ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Está terminando un argumento teológico en los versículos anteriores. Y en el versículo 23 él dice, pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corinto para ese momento. La Reina Valera lo traduce como no he sido indulgente. O sea, Dios es mi testigo que por ser indulgente a ustedes no he vuelto a Corinto. Eso fue el inicio de la carta. Entonces, si usted ya se va al final de la segunda carta a los Corintios 13, él ya está diciendo, señores, ya no voy a ser indulgente. Ya no. Y él estaba diciendo desde el primer capítulo, poniendo a Dios como testigo, que por tener consideración por ellos no fue antes a visitarlo. Ahora, ¿con qué propósito mencionaba eso al inicio de la carta? Présteme atención, porque Pablo aquí estaba mostrando paciencia. Paciencia. ¿Paciencia para qué? Para darles tiempo a los corintios a que ellos prestaran atención a todas las fallas que les habían señalado que estaban cometiendo para que lo corrigieran. Pero ya sabemos a lo largo de la segunda carta de los Corintios que pasó todo lo contrario. Y esta vez Pablo ya no iba a extender más tiempo al respecto. Tuvieron el tiempo suficiente y él estaba dispuesto a encararlos en esta tercera visita, dispuesto a convocar a 2 o más testigos. Entonces, dije previamente, versículo 2, cuando estuve presente la segunda vez, es decir, no es la última vez que ya les había confrontado, no era la primera vez, ya lo había hecho en su segunda visita. Cuando estuve presente la segunda vez y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano. Y esto es también una referencia para los impostores que andaban regando el rumor de que, mira, Pablo se escucha bien enojado y se lee muy enojado ahí en sus cartas. Pero ya a la hora de que estás en persona es como te mostras bien débil. No, Pablo dijo, así como soy en las cartas, soy en persona. Y aquí ya lo estaba demostrando de antemano, dando una advertencia previa. Lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente por los pecados ya señalados en la porción anterior y también a todos los demás.
Y esto probablemente encerraba a todos aquellos que aún se estaban dejando guiar por los rumores de los impostores, de los falsos maestros, de los superapóstoles. Entonces, fíjese, él está advirtiendo a esta sección de los Corintios: si voy otra vez, no seré indulgente. Pero el Pablo nos da más detalles. Versículo 3. Puesto que ustedes, Corintios, buscan una prueba del Cristo que habla en mí. Pausemos ahí. Esto nos está diciendo otra vez que Pablo seguía siendo cuestionado. Puntualmente, él ataca la idea de aquellos que estaban cuestionando si realmente Cristo hablaba por medio de él. Hermanos, esto es duro si usted lo analiza bien, porque una iglesia que fue testigo de señales, de prodigios, de milagros, del evangelio mismo siendo predicado, produciendo vidas transformadas por el Espíritu de forma genuina alrededor de esta gente, no era suficiente para ellos. No era suficiente para ellos. Y esto claramente fue consecuencia también de la influencia de estos impostores. Y es acá donde nos damos cuenta que Pablo ha estado tratando con estas interrogantes casi que en toda la segunda carta. ¿Realmente eran Pablo y sus colaboradores enviados por Dios? ¿Era el mensaje de Cristo lo que realmente estaban enseñando? ¿Tienen autoridad esta gente para hacer estas prácticas de disciplina o simplemente son estafadores? ¿De verdad habla Cristo a través de Pablo? Todas esas preguntas, si usted le presta atención, ya han sido contestadas a lo largo de la segunda carta, básicamente con un sí de manera implícita. Pero ahora el apóstol responde hablando de Cristo. Ya es algo muy común en él, porque dudar del ministerio de Pablo, dudar del mensaje de Pablo era básicamente dudar de Cristo mismo. Y fíjese cómo lo dice Pablo: ustedes buscan una prueba del Cristo que habla en mí. Entonces, Pablo, refiriéndose a Cristo, les dice a los corintios, y aquí lea la segunda parte del versículo 3: puesto que ustedes buscan una prueba del Cristo que habla en mí, el cual, hablando de Cristo, el cual no es débil para ustedes, no es débil para con ustedes, sino poderoso en ustedes. Esto es interesante porque este juego de que Pablo está diciendo que Cristo no es débil para con ellos, sino poderoso en ellos, puede parecer un poco confuso. Es como, bueno, Cristo los está haciendo poderosos, pero ¿en qué sentido o para qué? ¿Cómo es que está diciendo que Él no es débil para con ellos, sino poderoso en ellos? La idea puede confundir un poco, pero considero aquí la traducción de la Nueva Versión Internacional como la que expresa mejor la idea del texto. La NBI traduce el versículo 3 de la siguiente manera y dice: ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí, Él, hablando de Cristo, no se muestra débil en su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. Y esto ya cambia el sentido. Es como si Pablo dijera: si ustedes se atreven a dudar de mi Señor Jesucristo, les recuerdo algo: Jesucristo no se muestra débil al tratar con ustedes. Él no piensa mostrarse débil para tratar con ustedes. Él está dispuesto a ejecutar su poder correctivo y disciplinario en ustedes. Eso es lo que está diciendo. Y los corintios no habían contemplado esta realidad. Y otra vez, Pablo les está haciendo una advertencia de que si no se arrepentían, Dios no iba a pasar por alto eso por mucho tiempo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la implicación que le mencionaba? Hermanos, las advertencias de parte de Dios
son una muestra, número uno, de su paciencia, de su enorme paciencia para con nosotros y también de su gracia, porque realmente a pecadores que la riegan una y otra vez, a pesar de que ya se les ha advertido y siguen desobedeciendo, lo más justo fuera que de un solo llegara el castigo. Pero las advertencias de parte de Dios son una gran muestra de la paciencia que Él tiene para con nosotros y de la gracia que no merecemos, pero que igual nos muestra. Lo mismo estaba expresándole hacia los corintios. Y este es un patrón, présteme atención, porque este es un patrón que no solo pasa aquí, esto pasa desde la creación. ¿Qué pasó en el jardín del Edén cuando Dios crea a Adán y a Eva? Miren, aquí está todos los árboles de este huerto que ustedes pueden comer. Solo uno no tienen que comer. Porque si lo llegan a hacer, van a haber consecuencias. Eso es interesante. Usted ve al pueblo de Israel en el desierto, conociendo a través de los 10 mandamientos las advertencias que Dios consideraba. Miren, van a amarme con todo su ser, no van a hacer esto, honren a sus padres, no hagan esto, no hagan lo otro. No era casualidad que Dios estaba diciendo qué cosas había que hacer y qué cosas no había que hacer. ¿Por qué? Porque habían consecuencias. Allá en Deuteronomio, a la nueva generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida, les dedica unos capítulos de las bendiciones que iban a haber sobre ellos si obedecían y las consecuencias si desobedecían. O sea, otra vez, no es nuevo este patrón. Dios advirtiendo, estaba mostrando paciencia para un montón de pecadores. Y la iglesia de los Corintios no fue la excepción. Dios hace advertencias, hermano. La palabra nos la dice. Y si esa advertencia previa no era acatada, la misma Biblia nos dice que hubo consecuencias y que hay consecuencias aún. El punto de esto, ¿para qué Dios entonces muestra paciencia a través de advertir? Es simplemente que el punto de esto es darle al pecador una oportunidad para que se arrepienta, para que vuelva al camino correcto. Eso es todo. Por eso le digo, hermano, hablar de disciplina de parte de Dios con su pueblo es algo fácil de entender, poco profundizado, poco valorado y por eso lo sentimos cruel cuando ya nos toca vivirlo. Pero desde la perspectiva hay belleza en la disciplina. Ya lo vimos. Primero, porque es diseñada por Dios y segundo, porque hay una advertencia previa. Es claro cuando Dios da oportunidades para corregir, para arrepentirse. Para quienes están anotando, voy a dar 6 ejemplos que nos da la Biblia. Levítico 10, del 1 al 5, es el caso de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Eran hijos de un sacerdote, del sumo sacerdote. Ellos conocían las advertencias que Dios habían hecho de cómo se tenía que servirle, de qué cosas había que hacer a la hora de estar en el tabernáculo. Y la Biblia nos dice que ellos ofrecieron fuego extraño y hubieron consecuencias. Hubo oportunidad, hubo advertencias, claro, las hubieron, pero esta gente simplemente decidió ignorarlas. En Números 12, del 1 al 15, se nos detalla el caso de Miriam y Aarón, quienes eran los hermanos de Moisés, cuando empezaron a dudar del liderazgo de su hermano. Qué triste. Siendo Aarón y pues ya habiendo atravesado lo anterior ya mencionado, sus propios hermanos empezaron a dudar. Bueno, ¿y acaso Dios solo habla por medio de vos, no puede hablar por medio de nosotros también? Y por no entender a quién había elegido Dios para liderar al pueblo de entrada, ¿cuántos años habían pasado de Éxodo a Números? Mucho tiempo, hermanos. Lo suficiente para que Miriam y Aarón entendieran que Dios hablaba a través de Moisés. Al pueblo le quedó clarito en el monte Sinaí. Pero ¿qué pasa? Esta gente se atreve a cuestionar el liderazgo de Moisés y era equivalente a cuestionar la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? Miriam se llena de lepra.
hubo consecuencias. Tuvo que estar muchos días exiliada para que aprendiera su lección. Todavía le pidieron a Moisés que le rogara al Señor que le quitara la lepra y el Señor dijo que no, no, él no iba a pasar por alto esa falta. Números 16, del 1 al 33, se nos detalla la rebelión de Coré, de Datán y de Abiram. Eran jefes de la congregación, eran líderes rebelándose con el líder que Dios había levantado. Ellos sabían los 10 mandamientos, ellos sabían que las divisiones no estaban siendo de la manera correcta, las motivaciones no eran la correcta. Y en eso, al mostrar Dios las advertencias a través de su ley, evidentemente si había un pensamiento que no iba acorde a lo que Dios ya había advertido, ahí estaba la oportunidad para que mucha gente le dijera, mira, eso no es correcto, no deberías. Estoy más que claro, y ahí lo dice en el pasaje, que mucha gente no estuvo de su lado, pero aún así esta gente tenía seguidores y tanto Coré como los demás iniciaron una rebelión. ¿Y qué pasó? Hubo consecuencias. Dios abrió la tierra y se los tragó vivos. Ya en el Nuevo Testamento vemos el caso número 1 de la excomunión del hombre incestuoso ahí en 1 Corintios 5, un caso que usted ya conoce. Se supone que este miembro de la iglesia conocía que acostarse con la mujer de su padre no era algo bueno delante de Dios. Ahí estaba la advertencia. Y si alguien le encontraba en esa falta, tenía que advertirle, mira, eso no es correcto. Todavía se le extendía esta oportunidad para que se arrepintiera. Por eso es que pareciera ser la excepción, pero en realidad hubo una advertencia de por medio y Pablo se salta los pasos de Mateo 18. No, expúlsenlo de un solo. Expúlsenlo de un solo, porque ha tenido la oportunidad. Expúlsenlo de un solo de la iglesia. Y en la segunda carta nos enteramos que gracias a Dios y a su poder transformador, este pecador se arrepiente y la instrucción es recíbanlo de nuevo. Aún teniendo ese ejemplo, habían corintios que no era suficiente. Para los que no era suficiente que Pablo y sus colaboradores eran realmente enviados del Señor. No era suficiente. Y aquí quiero que sí me acompañe con su Biblia a Hechos capítulo 5, versículo 1. También este es un caso de una historia que ya se puede. Hechos capítulo 5, versículo 1. Ya todos conocemos la historia, o la mayoría de nosotros conocemos la historia de Ananías y de Zafira. Ok, pero a mí me llama la atención después de qué suceso Lucas cuenta esta historia. Fíjense, en el capítulo 4, versículo 32, quiero que usted le preste atención a lo que estaba pasando antes de que la historia de Ananías y Zafira se diera. Hechos 4:32, antes de ir al capítulo 5. Dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. Es decir, el evangelio estaba siendo predicado y la gente se estaba convirtiendo. Siga leyendo. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque ¿saben lo que pasaba? Todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Eso era lo que pasaba. Eso era lo que estaba pasando. La gente que tenía terrenos los vendía y el precio en el que lo vendían, veían y lo iban a dejar a los apóstoles. Eso era lo natural. Eso es lo que estaba pasando. Versículo 36. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo. Aquí hay otro ejemplo puntual de eso. Y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Capítulo 5, versículo 1. Pero aquí hay un caso excepcional. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Pausemos ahí.
El patrón era que la gente que estaba escuchando el evangelio, eh, al ser impactados por el testimonio de estos predicadores, iban y para ayudar a la causa vendían sus terrenos de una manera muy generosa. Entonces esto me lleva a pensar que Ananías y Zafira primero habían escuchado el evangelio, se querían involucrar en el evangelio, pero no lo estaban haciendo de la manera correcta. Estoy más que seguro que Ananías y Zafira tuvieron su oportunidad para arrepentirse, conociendo el evangelio. No era posible que el acto de sustraer del precio era algo que a Jesús, del que habían escuchado, le agradara. Le agradara. De entrada, eso se llama robo, se llama estafa. El hecho de que ellos hayan alterado y mentido con el precio por el que vendieron su terreno no fue correcto. Y no solo fue uno, fue su esposa. Sabiéndolo también su mujer y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aparentemente esto era otro matrimonio más que llegaba a la iglesia a ofrendar para la causa del evangelio. Nada de malo había ahí. ¿Quién podía discernir eso? Nadie. Nadie en ese momento. Pero Pedro, uno de los discípulos que Jesús comisionó, le dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Y mire la consecuencia. Mientras estaba sin venderse, perdón, no te pertenecía, todavía le hace entrar en razón. Mientras estaba sin venderse, ¿acaso esto no te pertenecía? Y después de que lo habías vendido, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto? Mira a dónde. ¿A dónde inicia todo el mal pensamiento del hombre que contamina al hombre? Se da cuenta por qué este acto de arrepentimiento que se le estaba pidiendo a los corintios era un asunto de corazón para afuera. Esto es así, en la disciplina de Dios todo es del corazón hacia afuera, porque lo principal atacado debe ser nuestro corazón. Y es lo que a Ananías se le señaló. Tú no le has mentido a los hombres, tú le has mentido a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y se murió, básicamente. Y la gente que estaba ahí alrededor empezó a temer. Entonces se levantaron, lo cubren, lo sacan y lo entierran. Como a las 3 horas después, versículo 7, entró su mujer, no sabiendo lo que había pasado, y Pedro le preguntó, aquí viene la oportunidad de arrepentimiento. Dime, Zafira, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿y por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y también se murió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron de estas cosas. Pero al parecer a los corintios se les fue este temor. Déjeme aclararle algo, hermano. Hay una belleza en la disciplina del Señor, sí, porque el Señor es tan paciente con esta gente pecadora que les estaba dando una advertencia a través de Pablo. Habían visto el caso del hombre del capítulo 5. Vieron señales y prodigios. Pablo les estaba haciendo una última advertencia y ellos no se daban cuenta de que Dios estaba mostrando gracia aún en ello, porque de no arrepentirse, Dios no iba a ser indulgente. Dios no es indulgente con el pecado, hermanos. Si hay algo que la Biblia nos dice una y otra vez es que Dios no pasa por alto el pecado. Y le recuerdo algo, si no me cree, váyase conmigo a Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Y esto es fuerte, esto es duro. El autor de Hebreos está a punto de decirle algo muy fuerte a los creyentes. Hebreos 10, capítulo 26. El subtítulo aquí en la Biblia de las Américas dice: advertencia a los que continúan pecando. Dice, porque
Fíjese, y me llama la atención que esto que usted va a leer viene después del maravilloso texto de exhortar a la perseverancia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino mucho más fuertes, sabiendo que el Señor ya está a las puertas. Aliéntense unos a otros con esto. O sea, buenísimo ese texto para animar a la perseverancia. Pero luego dice lo que vamos a leer ahorita. Porque, versículo 26, si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Esto es fuerte, hermanos. No lo lea así nomás. Si alguien que ha conocido la verdad decide continuar pecando, sabiendo que eso a Dios le representa una ofensa, sabiendo que en muchos salmos él dice que él repudia, aborrece el pecado y a todo aquel que lo comete, ya no queda sacrificio alguno, no hay otro sacrificio que te pueda librar de eso. Si no, mire lo que le espera, versículo 27. Cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. El autor de Hebreos está citando otra vez lo que Jesús ya dijo, lo que Pablo dijo y lo que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Entonces la pregunta retórica aquí en el 29 es: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que va a merecer el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Por lo tanto, en el versículo 31, la conclusión es: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. A los corintios se les olvidó la maravilla, lo precioso, lo impactante, lo majestuoso que es haber sido salvados por el Señor Jesucristo, a través del Señor Jesucristo. Pero de la misma magnitud, la iglesia corintia había olvidado lo horrendo que puede ser el juicio del Señor, lo duro que puede llegar a ser la disciplina, la corrección y las advertencias del Señor cuando no se atienden, cuando no se prestan atención. Porque aquel que normaliza su pecado es alguien que está pisoteando los pies, con sus pies al Hijo de Dios, está teniendo por inmunda la sangre del pacto, está ultrajando al Espíritu de gracia. Amados hermanos, por eso es tan importante tratar con pecados que estamos normalizando. Porque si no, el hecho de que hoy tengamos la oportunidad de celebrar la cena del Señor, no lo estás disfrutando como el recordatorio que es, sino que el mismo Pablo, al advertir sobre la cena del Señor, dice que si no estás a cuentas, lo que estás comiendo y bebiendo para ti es juicio. Y no cualquier juicio, es este juicio. Entonces vuelva a segunda carta a los Corintios 13. Señores, ustedes están buscando una prueba del Cristo que habla en mí. Que les recuerdo, Él no es débil para con ustedes. Él no se va a mostrar débil si está dispuesto a corregirlos. Él es poderoso para ejecutar esta corrección en ustedes. Entonces, una vez más, a través de Pablo, hermanos, Jesús estaba demostrando su poder con estas señales, con estos milagros y prodigios. Ya eso lo vimos en el capítulo 12, versículo 12. Pero el poder de la palabra del Señor también había estado obrando en los corazones otra vez. Ellos mismos tendrían que haber reconocido el poder de Cristo obrando en la vida de los otros corintios. Pero si estaban dudando de estas evidencias, las consecuencias se acercaban. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la belleza en la disciplina? Hermano, otra vez, hay belleza en la disciplina de parte de Dios, porque aún en medio del pecado que se está normalizando,
Dios ofrece paciencia a través de advertir previamente para que la oportunidad del arrepentimiento no se desaproveche. Dios provee advertencias a través de líderes, a través de personas a tu alrededor que son maduras. ¿Para qué? Porque Dios te está mostrando paciencia, gracia, oportunidad de arrepentimiento, pero de no hacer caso, Dios va a ser tan bueno que te va a corregir, que te va a disciplinar, que te va a castigar. Eso es bello. Y si tú no lo ves así, hermano, léete tu Biblia de nuevo. Imagínate si Dios fuera cruel y castigara sin advertirte previamente. Creo que ya todos estuviéramos 3 metros bajo tierra. Porque eso sería afirmar que Dios no es justo, que es alguien injusto. Incluso los que son padres acá. Yo creo que usted aquí tiene un gran modelo de disciplina que la Escritura le da para que le sirva de guía para los padres que crían a sus hijos. Porque no hay mejor padre o madre el que advierte a sus hijos, hijo, hija, no hagas eso, porque si lo haces te voy a castigar. Hijo, hija, no hagas esto no es bueno, no insistas, no repitas lo mismo, te voy a castigar. Y todavía hay una tercera vez. Fíjese cómo en la crianza de los padres la disciplina divina es reflejada. Ahora, ya si usted llega de un solo sin advertirle a la criatura y le da, repase este pasaje, hermano. Repase este pasaje. Entonces, fíjese, Dios es el Padre perfecto que manda a sus enviados, que en este caso es Pablo, que la idea no era acabar con los corintios de un solo, porque Dios tenía la capacidad. Ahí en el Antiguo Testamento, un pueblo tan necio como Israel, en un momento Dios les dijo, mira, voy a destruir a esta gente porque ya no, ya estoy hastiado de la conducta de ellos. Y Moisés se presenta delante del Señor, pero ¿qué van a decir las otras naciones? Tú no tuviste misericordia, que tú no tuviste paciencia para con tu pueblo, que no mantuviste tu promesa. Y Dios les tuvo mucha paciencia. Pero eso no significó que cada falta que el pueblo cometió la pasó por alto. Que ahí tiene toda la historia, desde Génesis hasta los jueces y el resto de la Biblia, de hecho, de casos donde Dios extendió paciencia, pero a la vez no pasó por alto los pecados y sus consecuencias. Y con esto quiero ir a la última implicación. Hay belleza en la disciplina, hermanos, porque ya vimos, número uno, Dios es quien la diseñó. Número dos, porque hay una advertencia previa siempre en esta disciplina. Y tercera y última, porque hay un poder recibido. Un poder recibido. Versículo 3 de nuevo. Puesto que ustedes buscan una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino poderoso en ustedes. Versículo 4. Porque ciertamente Él, hablando de Cristo, fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Pausemos ahí, por favor. Porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad. Reina Valera dice en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Pablo está diciendo algo muy interesante y es que Jesús, si usted analiza la historia, Jesús fue crucificado como una persona débil, aparentemente, ante los ojos de los incrédulos. La gente se burló de Jesús porque, fíjense, si desde el punto de vista de una persona incrédula se presenta una persona que afirmaba ser el Hijo de Dios, pero no tenía el poder en ese momento de bajar de la cruz sin dañarse y evadir la muerte, bueno, esta persona es un estafador más, es alguien débil. En ese sentido, Dios fue crucificado en debilidad o por debilidad. Pero sabemos que la historia no terminó ahí. En muchos pasajes del Antiguo Testamento se nos dice que Dios el Padre levantó a Cristo de los muertos por el poder de su Espíritu Santo. Vayamos un ratito, Hechos 4:10. Así rapidito, porque sí me interesa que usted entienda esto.
Dios el Padre resucitó al Hijo por el poder del Espíritu Santo. Mire la labor trinitaria ahí. Hechos capítulo 4, versículo 10. Este es el lenguaje que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la acción de la Trinidad en esta obra de la cruz. Hechos capítulo 4, versículo 10. Fíjese. Sepan todos ustedes, esto es Pedro hablando ante el concilio. Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios, evidentemente hablando del Padre, resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Busque Romanos 8:11, más adelantito. Romanos 8:11. Cuando usted vea esta frase, piense en la Trinidad. Romanos 8:11. Pero si el Espíritu, hablando de la tercera persona de la Trinidad, de aquel que resucitó, de aquel habla del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. ¿Usted cree que los corintios no sabían esto? Déjeme decirle que sí. Primero a los Corintios 6:14. Imagínense, después de esta verdad teológica, todavía estaban cuestionando si realmente Pablo era un predicador confirmado por el Señor. Primero a los Corintios 6:14. Y Dios, hablando del Padre, que resucitó al Señor, hablando del Hijo, también nos resucitará a nosotros mediante ¿qué? Su poder. Y ya vimos en los pasajes anteriores que este poder es por el Espíritu Santo. Y por si no quedó claro, segunda carta a los Corintios 4:14. Imagínense, los corintios recibieron verdades teológicas muy profundas y no estaba calando. Segunda a los Corintios 4:14, sabiendo que aquel, hablando del Padre, que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Hermanos, a estas alturas de los corintios, cuestionar si esto era de verdad ya era el colmo, ya era el colmo. Y entendemos entonces por qué Pablo ya está con el tono con el que escribe en el capítulo 13. Entonces, fíjese, ¿por qué lo llevo con esto? Porque Pablo ahorita en el versículo 4 compara esta realidad de decir, Cristo fue crucificado en debilidad, entendemos eso. Pero ahora Pablo compara esta realidad de que Cristo, aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive gracias al poder de Dios que lo levantó de los muertos. Así también nosotros somos débiles en Él. Sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Aquí hay un paralelismo. Está poniendo la serie de sucesos que le acontecieron a Jesús, pero está trasladándolo a los creyentes. Pero présteme atención. Pablo está comparando estas realidades con lo que pasa con los creyentes. La primera pregunta que a mí me surge, ¿en qué sentido Pablo y sus colaboradores, porque otra vez aquí Pablo está hablando en plural, sí también nosotros, hablando de sus colaboradores y hablando de los corintios que sí se habían arrepentido y a quienes se les estaba exhortando al arrepentimiento? ¿En qué sentido entonces toda esta gente se identificaba como débiles en Cristo? Bueno, la segunda parte del versículo aquí, déjeme leerle de nuevo la traducción de la Nueva Versión Internacional, que lo expresa como nosotros participamos de su debilidad. Y eso, hermano, le da todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Esto concuerda con lo que Pablo ha estado hablando en toda la carta, porque ha venido hablando de sus debilidades, ha venido hablando de sus sufrimientos por la causa de Cristo. ¿Pero por qué? Porque cuando Cristo, ojo, présteme atención, por favor, cuando Cristo decide hacerse hombre, como nos lo dice Filipenses 2, un, 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 un Dios que se despojó a sí mismo, toma forma de siervo,
se humilla hasta la muerte, lo que está comunicando ahí es que Cristo se hace partícipe de la naturaleza humana, es decir, participó Él de nuestras debilidades humanas y por eso fue crucificado, por proclamar un mensaje de arrepentimiento, que es lo que los 4 evangelios nos dicen. Y adivine qué, Pablo participó de sufrimientos muy similares por la misma razón, por predicar un mensaje de arrepentimiento. El tipo fue latigado, fue apedreado, lo dieron por muerto, soportó naufragios y ya la lista que ya dio en capítulos anteriores y los constantes peligros a los que se enfrentó por causa de Cristo. Y en esa realidad podemos ver otra referencia a la unión con Cristo. ¿Se acuerda usted, para quienes se han bautizado aquí en la iglesia, uno de los textos lemas que ocupamos para los bautizos? Romanos 6, del 4 al 6. Se lo leo. Por tanto, mire qué precioso lo que dice. Hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Pero lo glorioso no termina ahí en lo que Pablo está diciendo en 2 Corintios 13. Si participamos de esta debilidad, dice Pablo, también participamos del poder que Dios ha dado para dar vida a lo que estaba muerto en Cristo. Viviremos con Él. Y aquí este viviremos puede entenderse de 2 maneras. Primero, se puede entender en términos de un futuro eterno. Pero si lo amarramos al contexto, Pablo, estando ausente a la hora de que esta carta se estaba escribiendo, él está comunicando una gran seguridad, una gran convicción en que va a vivir lo suficiente para ver que los corintios recurran al arrepentimiento o sean sometidos a la disciplina de parte de Dios, pero ya sea de una forma u otra, Dios va a demostrar su poder. ¿Qué tiene que ver esto con la belleza de la disciplina, hermanos? Amados hermanos, la belleza de la disciplina implica que Dios no va a pasar por alto el pecado y es una muestra de su amor. No podemos separar la disciplina, la corrección, el castigo de Dios de su amor, de su amor. Nosotros tendemos a separar eso, pero la Biblia lo amarra. Uno de los textos más conocidos de Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué implica eso? Preste atención, nos lo podemos de memoria, pero a veces olvidamos lo que haber sido crucificados con Cristo implica. Pablo se veía juntamente crucificado con el Señor. No es que fue literalmente, porque evidentemente Pablo no murió así, ni sufrió este tipo de suceso, sino que lo que está diciendo es que la vieja naturaleza del pecado murió espiritualmente con Cristo cuando Él muere en la cruz. Y de la misma manera, cuando decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado, es que mi vieja naturaleza que me condenaba ya murió con Él en la cruz. Y por eso es que ahora ya no vivo yo. Cuando dice Cristo vive en mí, es que su espíritu que habitó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos, es el que ahora habita en nosotros. Hermanos, y olvidar esa maravilla teológica es lo que nos tiene desmotivados, nos tiene apáticos, nos tiene indiferentes. Porque por estas verdades la gente estaba dispuesta a morir. Y cuando escuchamos estas verdades a veces hasta nos da sueño. Y no estoy tirando indirecta, no se vaya a sentir aludido, por favor. Aquí estoy, quiero aclarar eso. Quiero aclarar eso. Si se sintió aludido, pues gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, al punto al que quiero llegar yo, hermanos, y con esto voy aterrizando, es que miren lo precioso de esto, cuando Cristo de verdad
Fuimos crucificados con nuestra vieja naturaleza y ahí se fue el orgullo y ahí se fue la condena y ahí se fue el dominio de la muerte. Y ahora por causa del evangelio estamos pasando por lo mismo. Tal vez hoy no somos latigados ni apedreados, pero hay muchos que sí lo son al otro lado del mundo. Esto no ha cambiado. ¿De qué manera nosotros sufrimos debilidad o participamos de esta misma debilidad que Cristo sufrió? Yo estoy más que seguro que en algún momento, por ser cristianos, hemos sido condenados de alguna manera, hemos sido excluidos, hemos sido crucificados, figurativamente hablando. Hemos, hemos sido hechos motivos de burla de algunos, los incrédulos. Pero en la debilidad nuestra, como lo dice segunda los Corintios, en nuestra debilidad Dios sigue mostrando su poder al transformarnos, al perfeccionarnos, y eso incluye, hermanos, los momentos donde somos disciplinados por el Señor. Porque aún en medio de ello, usted va a reconocer su amor. En ese sentido, podemos afirmar que somos crucificados en debilidad, pero vivos en su poder. Permítame leerle lo que dice Hebreos 12, del 3 al 11. Hebreos 12, del 3 al 11. Consideren pues a aquel, hablando de Jesús, que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Si usted se está muriendo o cree que se está muriendo por su pecado, no es ni la mínima que Jesús sufrió al punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige: hijo mío, y aquí cita uno de los proverbios: no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, lo disciplina, lo castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay que su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos, ¿qué? Partícipes. Entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien. Grábese esto, subráyelo. Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, y esto es real, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pablo lo experimentó con los corintios. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de la disciplina, después les da fruto apacible de justicia. Más claro esto no puede ser, hermanos. Entonces quiero terminar con unas pequeñas exhortaciones para nosotros hoy como iglesia. Gracia y verdad. Número uno, vea la disciplina bíblica no como un acto de crueldad o injusticia. Véalo como uno de amor. Cuando los líderes tomen una decisión para disciplinar correctamente, es como si Cristo mismo esté respaldando esa decisión. Muchos ocupan el texto de Mateo 18:20 para hablar de otra cosa menos de lo que está hablando. Porque si donde dos o más o dos o tres estén reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Si usted analiza el contexto, está hablando de una disciplina en la iglesia. Está diciendo que así como se toma la decisión de confrontar al hermano y de exponerlo, cuando los líderes toman esa decisión, es como si Cristo estuviera en medio de ellos, porque dos o tres se están poniendo de acuerdo para disciplinar a alguien. Y cuando eso pasa, es por eso la razón que dice que cuando dos o tres estén reunidos en su nombre para disciplinar a alguien, ahí estoy yo en medio de ellos. No está hablando, y es verdad, ese texto se usa para tal vez animar cuando solo hay uno en la iglesia. Y ahí anda el alabanza diciendo: no se preocupe, hermano, porque cuando dos o tres están reunidos, ahí está el Señor en medio de ellos. Sí, afirmamos que Dios está en todas partes, pero no me ocupe un texto que está hablando de otra cosa. Por favor,
Eso. Número dos, cuando el pecado se normaliza, hermanos, aunque haya conciencia de que es malo y destructor, no produce un arrepentimiento genuino y esto debe afligirnos, porque si el arrepentimiento no se produce, Dios va a castigar. Dios no va a ser indulgente si nos ha tomado por hijos y eso es bueno, aunque a la presente no nos guste y duela. Número tres, siempre tenga presente que la disciplina va a tener como objetivo levantar a las personas, restaurar a las personas, no hundirlas, no ser crueles. Hay que ser una persona como Dios nos ha mandado ser, enseñables, humildes. No tenga miedo a cuestionar si algo no le parece. Para eso es que usted le dio criterio propio, para que usted no diga amén solo porque el pastor se lo dijo o porque el predicador se lo dice. Sea como los cristianos de Berea. Todo lo que yo le he predicado hoy, usted tiene la responsabilidad. Yo ya cumplí con esta responsabilidad y la responsabilidad ahora es trasladada a su precioso ser para que usted consulte su Biblia y se constate de que lo que yo le he hablado aquí sea verdad, porque así usted se va a armar un criterio para que no todo el que venga a pararse aquí le diga amén. Que si alguien ejerce una disciplina que no es la que está aquí, usted tiene todo el derecho de estar en desacuerdo, pero cerciórese de que lo que se está haciendo acá es una disciplina bíblica que busca restaurar y no destruir. Pero para eso necesitamos ser enseñables y humildes, cero orgullo, cero jactancia. ¿Por qué? Porque en algún momento usted va a recibir un consejo difícil que no va a querer practicar. Usted va a estar en una situación y va a buscar consejo y el consejo no le va a gustar, pero es lo que tiene que hacer para ser corregido o corregida. Es lo que el Señor hace. Le demuestra su amor tanto que lo corrige. Y número cuatro, hermanos, no tiene que haber estancamientos en nuestra vida cristiana. El que no avanza tiene el riesgo de quedarse atrás. Los cristianos no podemos permitirnos ese lujo. Siempre tenemos que depender de Dios, ir hacia adelante, cueste lo que nos cueste. Si en algún momento hay un tropiezo, el Señor nos sostiene y nos preserva hasta llegar a la meta. Por tanto, mi invitación es que cada día, por la gracia de Cristo, afírmese, póngase un poco más listo y lista para enfrentarse al juicio de Dios que usted va a presenciar allá en el cielo. Porque si usted cree que puede vivir toda su vida cristiana ocultando pecados y enseñando solo lo que les conviene para quedar bien ante otros cristianos, le recuerdo que hay alguien que no va a ser indulgente con sus pecados. Hay alguien que así como Pablo dijo, voy a ir otra vez y no voy a ser indulgente. Le recuerdo que hay alguien mayor que en Apocalipsis dijo, he aquí, yo vengo pronto y no voy a ser indulgente con tus pecados. A una de las iglesias en Apocalipsis le dijo, sé pues celoso y arrepiéntete. Me encanta esta cita de un teólogo de apellido Gini. Escuche, la cruz no agota la relación de Cristo con el pecado. ¿Cómo así? Hablando de Cristo, él pasó de la cruz al trono. Y cuando vuelva, lo va a hacer como juez. Cuando Cristo vuelva, no va a ser indulgente. Ambas cosas están juntas en él. La paciencia infinita de la cruz y la justicia inexorable del trono. De modo que Pablo, que era uno con su maestro en cuanto a la debilidad, compasión y paciencia, deseando el arrepentimiento de todos, también era uno con él en el poder de la autoridad y el juicio. Cherrosita. Amados hermanos, no olvidemos la belleza en medio de la disciplina. ¿Cómo así? Ahora tiene sentido esto. Desde la perspectiva de la Biblia y de Dios, hay belleza en ser disciplinados por Dios. Número uno, porque Él la diseñó. Número dos, porque Él nos advierte previamente mostrándonos paciencia y amor. Y número tres, porque hay un poder recibido por gracia de parte de Él, que es su Espíritu Santo. Porque la evidencia de que alguien tiene el Espíritu Santo es que se arrepiente cuando es disciplinado, se arrepiente cuando es confrontado, se arrepiente cuando es exhortado, cuando es castigado. Entonces, una vez más, hermano, no seamos indiferentes con esto, porque Dios no va a ser indulgente allá cuando estemos en el juicio.
Y eso debe darnos una gran esperanza en que todavía hoy hay una gran oportunidad, porque este mensaje es la clara muestra de la advertencia que hoy usted ha recibido de un Dios paciente que espera que usted se arrepienta de sus pecados, porque Dios en el día final no va a ser indulgente con los pecados. Él va a volver como juez. Y ahora que vamos a recordar esa preciosa obra que nos ha redimido, le invito a que con toda la gratitud, con toda conciencia o con un corazón dolido por su pecado, usted recuerde la maravillosa obra y le dé gracias a Cristo porque Él lo sentó a su mesa cuando antes usted era enemigo. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.